Tecnológico de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Continuamos con el maravilloso mundo de los casos. En esta ocasión vamos a abordar qué información debe de tener un caso. Y para dirigir esta información voy a abordar 3 puntos. Por un lado, ¿qué decisiones de contenido debemos considerar los que estamos redactando un caso? Por otro lado, ¿cuál es la manera en que vamos a organizar la información de ese caso? Y por último, vamos a abordar la cobertura de la información de ese caso. Pues bien, con estos 3 puntos cruciales es donde iniciamos la información. ¿Qué debe de tener un caso? Hay una decisión crucial cuando nosotros escribimos un caso y es con respecto a de dónde a dónde vamos a contar la historia, de lo que ahí está pasando. Hay unos autores canadienses muy interesantes que han investigado mucho sobre estas cuestiones y ellos nos hacen una línea de tiempo, como la podemos ver a continuación. En esta línea de tiempo nos dice, es importante de dónde a dónde vamos a abarcar la información que vamos a estar presentando en cada uno de los casos, dónde vamos a cortar la información de cada uno de los apartados. Por ejemplo, sabemos que un caso típicamente empieza con la información del contexto y del escenario. Pues bien, ¿qué tanta información de contexto es necesario decir en esa situación? Posteriormente, en un caso abordamos la situación problemática interesante que está siendo sometida en ese caso. Entonces, ¿de dónde a dónde nosotros vamos a abarcar la información, toda la información que compete a esa situación problemática? Y por último, damos un cierre sobre el tomador de decisiones con las interrogantes que él se plantea sobre ese caso. Pues bien, en esa línea de tiempo es que nosotros debemos tomar la decisión hasta dónde cortar la información, para no irnos de paso, pero tampoco para quedarnos cortos en lo que estamos enunciando en esa situación problemática. Hay unas preguntas iniciales que debemos hacernos cuando escribimos un caso. Y estas preguntas, estas interrogantes son las siguientes. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la situación problemática que está ahí presente? ¿Cuándo ocurre? ¿En qué tiempo? ¿En qué año se está llevando a cabo esa situación? ¿Dónde ocurre? Esto es, ¿en qué contexto, en qué ciudad, en qué pueblo, en qué país se está llevando a cabo esa situación problemática? ¿Por qué ocurre? Esto es, ¿cuáles son las circunstancias que están alrededor del problema que se está presentando en ese caso? ¿Quién participó en la toma de decisiones? Esto es, ¿quiénes están ahí inmersos alrededor del problema? ¿Y quiénes son aquellas personas o aquella persona en singular que va a tomar una decisión o que tomó una decisión en esa situación problemática? Y por último, es también muy importante que nos preguntemos cuáles son las consecuencias de las decisiones que ahí se están abordando o que ahí está implicando esa situación problemática. Esas son algunas preguntas iniciales de las que debemos de partir. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que nosotros debemos de considerar para escribir un caso? Seleccionar el tema o el problema. Eso sería lo primero, aquella situación interesante, problemática, provocadora, actual, que conviene traer a un ámbito formativo como un caso. La sincronización de la información, esto es, ¿qué vamos a presentar primero y qué después? Siempre debemos de tener muy presente a nuestro lector del caso para que entienda cómo se desarrolló esa situación y empezar desde el contexto viendo cuáles son las implicaciones que hay alrededor de esa situación y luego qué es lo que vamos a presentar, el problema, a los tomadores de decisiones, a los personajes. Esto es, cómo vamos a sincronizar la información que estamos presentando en ese caso. Y por último, nunca hay que olvidar quién es el tomador o quiénes son los tomadores de decisiones, porque con esa información, quien tome ese caso en una situación formativa va a ser muy importante para dar una respuesta ante esa situación que se nos está haciendo presente.
Otra de las cuestiones en la selección del tema o del problema que nosotros debemos de abordar es que sea una situación realmente reciente, interesante, que ocurra en los últimos tiempos. Debemos de tener muy presente que cuando escribimos un caso, ese caso va a ser puesto en una situación formativa y que ésta debe tener una temporalidad o un área de interés, digamos, limitado en un tiempo y en un espacio. Quizá lo que hace unos años resultaba interesante abordar en una situación formativa ya no lo sea en este momento. Entonces, cuando nosotros seleccionamos un caso, tenemos que tener muy presente que esa temática que vamos a presentar sea reciente y sea interesante y provocadora. También abordé el asunto de la sincronización de la información para seleccionar esa lógica que nosotros debemos de llevar para presentar la información, los cortes que debemos hacer en cada uno de los momentos, la cantidad de información que vamos a estar poniendo y el acomodo de esta información para ir presentando una historia que sea entendible para nuestro lector. ¿Quién decide? ¿Quién es el tomador de la decisión o de las situaciones problemáticas que nosotros estamos presentando en este caso? Y ahí tenemos que hacer una captura directa de los informantes o una captura indirecta de los informantes que estuvieron involucrados en ese caso, en esa situación. Y entonces tenemos que irnos hacia capturar de los personajes reales la información. Esto es, cuando escribimos un caso, tenemos que ir y hacer preguntas a los que estuvieron involucrados para que el caso presente esa situación muy apegada hacia la realidad. Y si nos preguntamos, ¿los datos que presentemos en esa situación deben ser reales? Pues sí y no. Esto es muy importante decirlo, sí y no. Esto es, los datos reales, los nombres reales de las personas, de las empresas, de las instituciones, no deben de colocarse, los datos reales no. Pero mucho ojo con que los nombres, los lugares, tanto de los personajes como del lugar de los hechos, debe de ser algo cercano al contexto. Esto es, no poner algo muy disparado que dé la mala idea al lector del caso de que es un invento lo que ahí le estamos presentando. Es por eso que yo decía sí y no. Sí, porque los datos deben de estar cercanos a la realidad, y no, porque sí debe de haber un matiz en el nombre verdadero de los personajes, de las situaciones, de los lugares, para cubrir la información real de lo que nos están dando. Pero estos cambios tienen que ser menores, unos cambios menores que no disparen la imaginación del lector del caso en un sentido que no corresponde con que no sea adecuada la información o con que el caso no sea real. Mucho ojo con eso. Pues bien, esta es la información que queríamos trabajar en este momento. Les deseamos muchísima suerte en la escritura de sus casos. Gracias y hasta luego.